Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a dividir la clase en dos partes, ¿sí? Vamos a continuar, como para cerrar la temática de la clase anterior, que era árboles frutales. Hoy vamos a hablar un poco en relación al manejo. Y después Patricio y Johnny van a completar la clase de almácigos, que surgió la necesidad, la anterior, que habíamos hablado de las frutales, en relación al kit de semillas que se empezaron a entregar. Bueno, surgió la necesidad de hacer un pequeño repaso y algunas consideraciones para llevar a la práctica. No sé si quieren que esperemos un ratito más, 5 minutos más, o ya arrancamos. Bueno, en relación a los frutales, vamos a plantear algunas consideraciones básicas que consideramos necesarias para el correcto manejo, para que no se nos enfermen, no sean atacados por plagas. Vamos a compartir también algunos preparados. Si bien ya hemos tenido clases sobre biopreparados, también le vamos a compartir dentro del PowerPoint que vamos a ver una pequeña cartilla que pertenece al INTA, con algunos preparados que se pueden hacer de forma casera. Así que ahora en breve vamos a empezar a compartir el PowerPoint para poder ir tocando algunas temáticas puntuales. La mayoría de las cosas quizá son cosas generales que todo el mundo tiene en cuenta, como ya anticipó Inés, tiene que ver con el distanciamiento, la ubicación del árbol, el riego, la nutrición, todas temáticas que con un buen manejo nos van a permitir lograr una calidad de fruto, un buen porte del árbol, un follaje frondoso, una coloración del follaje acorde a lo que es la especie en particular. Así que nada, estamos un poquito ansiosos, tuvimos problemas técnicos como ya anticiparon, así que veníamos acostumbrados a que toda esa labor la hicieran de antemano, y bueno, hoy nos encontramos con este pequeño retraso. Pato, ¿vos querés anticipar un poquito también lo que va a ser la clase de almácigos antes de que arranquemos con el manejo? Dale, Dani. Buen día a todos. Sí, vamos con Johnny, después que terminen Dani y Esteban, a hacer unos tips de almácigo, recordando un poco la técnica para que puedan aprovechar bien las semillas que va a entregar ahora la municipalidad. ¿Querés arrancar vos, Pato? ¿Querés arrancar eso? Porque estamos teniendo acá para compartir pantalla, estamos teniendo un pequeño inconveniente. Dale, no hay problema. Si querés, para que entren las dos clases, no me extiendo en todo como la última vez, pero me parece que está bueno por ahí que recordemos, como decía, los cuidados que requiere la semilla a la hora de germinarla hasta que la vamos a llevar al suelo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de almácigo, hablamos de este periodo, ¿no? El periodo donde nosotros germinamos la semilla y le damos todos los cuidados que ésta requiere para que sobreviva, y cuando tire las hojas verdaderas que vienen después de los cotiledones, podamos trasplantarla con éxito al suelo, ¿no? Los elementos que usábamos a la hora de hacer el almácigo, o sea, qué es lo que van a tener que tener una vez que retiren la semilla y ya estén en su casa, van a tener que tener un recipiente, van a tener que tener sustrato, una palita, un compactador y una regadera, ¿no? Estos son los elementos que vamos a necesitar a la hora de preparar el almácigo. Los recipientes, como decíamos, pueden ser elementos reutilizados, como algún tupper que no usen más, o algún bidón. En lo posible tiene que ser un recipiente oscuro, que es mejor para el desarrollo de las raíces.
Bueno, también hay otros recipientes que ya venían con celdas, ¿no? Como también hablamos en un momento que se puede reutilizar lo que eran los maples de huevo, ese era uno de los envases que podíamos utilizar para hacer el almácigo, y bueno, que muy seguro que lo tenemos en casa, ¿no? Los pasos y las condiciones son muy importantes. Lo que vamos a hacer va a ser llenar el recipiente 2/3 de su tamaño total. Eh, Vamos a ponerla, podemos humedecer primero el sustrato, la superficie, poner las semillitas y después cubrirlas una o dos veces el tamaño del tamaño de la semilla. Vamos a cubrirlo con una fina capa de sustrato. Bien, lo compactamos un poco y lo volvemos a regar. Lo vamos a regar con una lluvia muy fina, una lluvia muy moderada. Otra cosa que podemos hacer es regarlo desde abajo, con el método de la bandeja, en el cual nosotros poníamos el almácigo en una bandeja y le dábamos agua por abajo. Bien. La diferencia que tenemos a la hora de sembrar directa y de sembrar el almácigo, ¿cómo vamos a elegir esto? Nosotros tenemos variedades como la rúcula, el rabanito, la radicheta, que las podemos sembrar directamente en el suelo, porque requieren menor atención, ¿no? En cambio hay otras que va a ser más conveniente preparar el almácigo y después trasplantarlo cuando tengan las hojas verdaderas, como habíamos dicho. En el caso de la lechuga, en el caso de la selga. ¿Bien? Johnny, ¿querés agregar algo? Bueno, creo que ellos están teniendo todavía los problemas de conexión. Otra cosa que tenemos... Perdón, no, justo estábamos en eso de compartir ¿cómo se llama? El PowerPoint de Dani, pero no, te estaba escuchando, así que seguí tranqui, cualquier cosa te corto. Bárbaro, bárbaro. Bueno, a la hora de hacer el almácigo, entonces, ¿dónde lo vamos a poner? Lo tenemos que poner en un lugar que esté reparado. Tiene que estar reparado de las lluvias, tiene que estar reparado del viento, pero le tiene que dar sol. Así que está bueno tenerlo o en un invernadero, o en una plantinera, que sería un invernadero chiquito, y si no, lo podemos tener en una galería o en una ventana, cerca de una ventana que le dé sol y que esté reparado. Al principio lo vamos a cubrir, que esté oscuro, y ni bien vemos que germina la semilla, ahí le damos el sol, todo el sol que podamos, así la planta se desarrolla bien y no se hila. Esto no sé si recuerdan que hablábamos cuando dimos la clase, que si le falta sol, lo que tiende a hacer la semilla es estirarse, buscando este sol que le falta, y por lo general, si no se le da el sol que requiere, se nos va a frustrar la siembra. Esto es muy importante. Se le puede ayudar hundiendo un poquito el brote y dejándolo otra vez al nivel del sustrato, o agregándole sustrato alrededor y que nos quede la semilla solamente el brote afuera, que no quede un tallo largo de la planta. ¿Bien? Esto es importantísimo. Después lo vamos a tener un tiempo en estas condiciones, aproximadamente un mes, puede ser variar esto de acuerdo a la especie que estemos utilizando y también a la época del año, que hay épocas del año que va a crecer más rápido, si hablamos de la misma variedad. Recordemos que hay especies que las podemos plantar en otoño, otras en invierno, otras en verano, pero hay especies que las podemos sembrar todo el año, y bueno, a esto me refiero con que por ahí si plantamos la misma lechuga en invierno que en verano, vamos a ver que se va a desarrollar un poquito más rápido. ¿Bien? ¿Alguna pregunta tienen hasta ahora? Bueno, la temperatura más o menos donde nosotros dejamos el almácigo tiene que ser entre 15 y 20 grados. No nos conviene dejarlo en un lugar muy, muy frío. Igualmente que el agua que usamos para regar, si está tibia, mejor. Así no sufre este estrés la raíz del frío, y que va a hacer que también que pierda potencia el desarrollo de la germinación.
La cantidad de semilla que usamos, si nosotros estamos usando un recipiente que tiene celdas, alvéolos, vieron que hay algunos recipientes que vienen ya divididos. Nos conviene agarrar y usar 3 o 4 semillas por recipiente. Así después es más fácil hacer el repique. Sería sacar las que están de más y ponerlas en un alvéolo donde no hayan germinado ninguna. Si nosotros agarramos y sembramos al voleo, nos va a pasar que va a haber superpoblación de semillas en ese alvéolo y después va a ser más difícil manipularlo. Y en el caso que sea un recipiente que no tiene divisiones, si bien lo vamos a sembrar varias, van a aparecer muchas cantidades, también podemos llevar como un pequeño cálculo aproximado, porque si son semillas muy chiquitas nos va a costar contarlas, pero podemos llevar un cálculo aproximado para que tengan una distancia entre semilla y semilla, y bueno, y se pueda desarrollar bien este primer brote. Bueno, lo que nos sirve también es hacer un test de germinación, ¿no? Para nosotros no embarcarnos en hacer todo el almácigo, darle las condiciones que estábamos hablando, los cuidados que estamos hablando, y nos pasa que no germina. Lo que hacemos en un test de germinación, lo podemos poner, humedecer la semilla esta en una servilleta y ver si larga el brote. Si lo hace, quiere decir que la semilla es buena, que la semilla no es vieja y que se ha mantenido en una temperatura y en una humedad indicada. Entonces ahí sí vamos a agarrar y vamos a intentar hacer, vamos a hacer el almácigo. Otra alternativa para la huerta, en vez de hacer el almácigo, sería comprar plantín, ¿no? Puede ser a un horticultor que tenga un poco más de experiencia, o puede ser en un vivero, pero bueno, ¿qué diferencia vamos a tener? Si bien el plantín nos vamos a asegurar de que esté en buenas condiciones y esté saludable, porque ya lo vamos a poder visualizar, vamos a correr con la desventaja que por ahí nos va a costar un poco conseguir los plantines en el momento que nosotros querramos. En cambio, con el almácigo, con la siembra, lo que hacemos es nosotros mismos programar cuándo queremos tener los plantines. Por ejemplo, si nosotros agarramos y empezamos a hacer plantines en julio, a principios de julio creo que es una buena fecha, porque nosotros lo podemos tener 2 meses y en septiembre o antes de septiembre ya plantarlo en el suelo. En cambio, si esperamos y no hacemos el almácigo, esperamos a comprar, quizás en el momento que queremos conseguir el plantín, no lo conseguimos y nos demoramos más, y bueno, tiene sus pros y sus contras, sería. Si bien nos da un poquito más de trabajo, tiene esto de tener nosotros el stock cuando queremos. Lo tenemos que programar bien, ¿no? No tenemos que ponernos a hacer el almácigo de primavera cuando ya estamos en noviembre, por ejemplo. Lo que tendríamos que hacer es hacerlo por lo menos un mes antes y asegurarnos el buen desarrollo para después plantarlo en el suelo en la fecha indicada. Y bueno, ahora que tenemos un poco más de conocimiento del calendario, que tuvimos la capacitación la semana pasada y vamos a seguir con esos temas, también tener en cuenta el calendario para ver cuándo sembramos, qué sembramos y para tener un mejor resultado, ¿no? ¿Alguna pregunta? Patricio, ahí quería hacer una pequeña acotación, que por ahí fue un tema que no hablamos en ninguna de las capacitaciones que hicimos, y es cómo nosotros en forma doméstica podemos hacer una cama caliente para asegurar o aprovechar algunas cuestiones como para tener el desarrollo de los plantines antes. Es una técnica muy simple, es una técnica que se usa desde hace mucho tiempo, y la idea es poder lograr lo que se llaman primicias, es decir, lograr el plantín antes del tiempo normal. Y esta es una práctica que se hace ahora en invierno. Nosotros podemos tomar un cajón tipo de manzana, o de esos que vienen de plantines que son más grandes, o un cajón tipo de pescado,
y lo que podemos hacer es juntar bosta fresca. Escuchen bien, que este es un secretito que a mí me funciona muy bien y especialmente para las alegrías del hogar, que son plantas que necesitan más temperatura y que son plantas de primavera-verano. Agarramos un cajón, le podemos poner en la base algún nylon o cartón, le cargamos más o menos una cuarta parte de la altura con bosta fresca, fresca. Después la cubrimos con una capa de cartón a esa bosta fresca, y arriba de eso colocamos nuestros almácigos o nuestras macetitas. Eso lo cubrimos con nylon, o sea, hacemos lo que se llama una cajonera o un pequeño invernáculo. Entonces nuestros plantines y nuestro almácigo va a tener calor desde abajo, porque esa bosta levanta temperatura y va a alargar calor de abajo hacia arriba, y por otro lado vamos a aprovechar las horas de sol, que se imaginan que en un día como hoy el sol está muy, muy, muy suavecito, entonces esa temperatura es como que no alcanzaría. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la cama caliente es que las raíces o el almácigo no tiene que tener contacto directo con esa bosta, por eso le vamos a poner arriba un cartón para que en realidad lo que levante de abajo sea la temperatura. Nosotros tenemos que pensar que las bostas de animales tardan más o menos 60 días en terminar este proceso de alta pasteurización, en el que levantan algunos entre 55 o 60 grados de temperatura. En viveros grandes, las camas calientes se hacen con perlita y con la circulación de agua caliente. Sería lo que nosotros en construcción para humanos utilizaríamos con una técnica similar a la losa radiante. El tema es que el calor salga de abajo hacia arriba. Y el sistema de las bostas es algo que, ya les digo, nos sirve para adelantar este proceso. No lo habíamos hablado, pero incluso pueden googlearlo, cómo armar una cama caliente, van a encontrar un montón de técnicas y un montón de formas, y en estos lugares donde nosotros no tenemos generalmente calefacción en nuestros viveros, o todas estas técnicas las hacemos en el lavadero o en algún lugar, es una posibilidad. No emite olores si nosotros la armamos bien, si la hacemos una base de plástico y si luego lo cubrimos con cartón, por ejemplo. Y no olvidarse que no tienen que estar en contacto directo con nuestras plantas. Por eso le vamos a hacer esta separación con cartón. De esa forma nosotros vamos a acelerar el proceso de germinación. Bárbaro, sí, está bueno. Y por ahí nos sirven un poco más para especies, por ejemplo, como el tomate, que son de verano y podemos ganar un tiempito. Por ahí, si hablamos de acelga o de lechuga, unos días más, unos días menos no influyen, pero lo que es el crecimiento del tomate, por ejemplo, está bueno porque ganamos varios días con esta técnica y alcanzamos después a tener el desarrollo más grande de la planta y que nos dé más fructificación. Bueno, entonces, como decíamos, una vez que ya tenemos el almácigo, ya dijimos los elementos que necesitábamos, ya dijimos los cuidados que le íbamos a dar y los pasos. Vamos a tener el plantín en el almácigo un determinado tiempo, no nos tenemos que exceder. O sea, donde nosotros vemos que ya tiró las hojas verdaderas, y ya tiene un crecimiento lindo, ya ahí tenemos que pasar a hacer el trasplante. Esto es importantísimo porque si nosotros nos demoramos en hacer el trasplante, pasa el tiempo, la planta ya va a requerir nutrientes que no están en el recipiente del almácigo, va a querer suelo. Si nosotros no se lo damos en los primeros días de vida eso, después no se recupera, nos va a quedar después una planta, si bien se va a desarrollar cuando la trasplantemos en el suelo, no va a tener el desarrollo óptimo que tendría si lo hubiéramos hecho en tiempo y forma. Entonces esto también hay que estar atento, y una vez que está ese periodo de almácigo, ya pasamos a hacer el trasplante.
¿Cómo vamos a hacer el trasplante? Vamos a dividir el pancito. Si lo hacemos en un recipiente que está todo unido, lo vamos a sacar todo entero y vamos a dividir sin tratar de que quede la raíz al descubierto. Vamos a tratar de que quede con tierra cada plantín que saquemos. Y ahí sí, procedemos a plantarlo en el suelo con un distanciamiento necesario que va a tener cuando se desarrolle toda la planta. Entonces nosotros cuando hacemos el trasplante tenemos que pensar en el futuro. Vamos a dejarle una distancia importante para que después cuando crezca no se choquen unas con otras y la planta se pueda desarrollar bien, no se enferme y tenga las condiciones que necesita. Entonces la vamos a dividir, la vamos a plantar en el suelo y ahora es un buen momento también para volver a acomodarla. Acomodarla me refiero a esto que decíamos de que se nos iba largo el tallo y las hojitas. Bueno, ahora cuando lo trasplantamos, lo ponemos en el suelo, tenemos otra oportunidad más de dejarlo en el nivel del sustrato y aporcarlo, darle, acercarlo más el sustrato para que le lleguen mejor los nutrientes. Y ahí, bueno, lo volvemos a regar y vamos a tener que ser bastante cuidadosos también, porque al estar ya en el suelo, la humedad va a durar menos. O sea, vamos a tener que estarle encima también mirando este cambio. Nosotros por ahí veníamos con un ritmo de riego en el almácigo y ya cuando lo plantamos en el suelo es otro ritmo. Entonces tenemos que hacerle también un seguimiento minucioso hasta que le tomemos la mano otra vez de cuánta humedad va a necesitar. Que como ya hemos hablado, no hay una determinada cantidad, porque va a variar de acuerdo a la época del año, de acuerdo a las condiciones del sustrato. Entonces lo mejor es uno, mediante la observación y el tacto, ver si está húmedo lo necesario o no este sustrato y ahí ir haciéndole el seguimiento. Una vez que lo trasplantamos en el suelo, todavía va a ser pequeño el plantín. Tenemos que tener cuidado. Si lo vamos a hacer al aire libre, le tenemos que dejar un tamaño importante al plantín porque si no, una lluvia fuerte o un viento fuerte nos va a barrer todo el trabajo. Entonces lo que se recomienda es, por supuesto, si tenemos un invernadero, eso sería lo óptimo, porque nos va a cuidar del clima, del frío, del viento, de las lluvias, además de mantener más la temperatura. ¿Bien? Si lo hacemos en invernadero, tenemos que tener cuidado con la humedad. Vamos a tener que dejar alguna parte del invernadero abierto para que circule el aire. ¿Bien? Bueno, una vez que ya está plantado, ahí terminaría el periodo de lo que sería el periodo de almácigo. Y ya estaría plantado en huerta. Lo que está bueno hacer, no nos tenemos que olvidar también, es el tema de etiquetar, rotular. Yo por lo general, cada vez que hago un almácigo, lo etiqueto. ¿Qué le pongo? El nombre de la especie y la fecha. Y si nos vamos haciendo más ducho en el tema del calendario, podemos poner en qué luna estamos, si está en cuarto creciente, si está en menguante, para ir viendo las diferencias, ¿no? Que vamos logrando con estas técnicas, que son muy buenas. Bueno, eso era en cuanto al etiquetado. Y yo también lo que hago y lo que recomiendo hacer es, una vez que lo planto en el suelo, vuelvo a hacer una anotación, que es cuánto tiempo va a estar la planta en el suelo hasta antes que me empiece a florecer. Eso está bueno también saberlo, porque nosotros antes de cosecharlo vamos a tener, desde que plantamos, va a tener un periodo de crecimiento, después vamos a tener una época de cosecha, que si nosotros la dejamos pasar, la planta se va a ir en flor y ya nos va a pasar a servir más para semilla que para cosecharla. Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta porque si hacemos mucha cantidad, no alcanzamos por ahí a cosechar todo y se nos va en flor. Entonces, bueno, esto hay que decir, bueno, lo planté hoy, lo trasplanté hoy, va a estar hasta tal día. Ese día tengo que ponerme algún recordatorio. Digo, bueno, ahora ya puedo empezar a cosechar y de acá a 15, 20 días tengo tiempo de cosecha, porque si no después se va a florecer y me va a servir esa hortaliza para hacer nuevas semillas. ¿Bien? Patri, acá hay unas preguntas y una de las preguntas dice,
¿Qué distancia para la lechuga y la selga y qué profundidad del suelo necesitan estas dos? Bueno, mirá, la lechuga, yo recomendaría que si tienen un cantero, por ejemplo, de 60 centímetros de ancho, que pongan 2 lechugas nomás. Que le quede 30 centímetros por lo menos para cada una. Y así a lo largo, si tenemos 3 metros, puedo poner 10. Entonces, en un cantero de 60 centímetros por 3 metros, vamos a tener 20 lechugas. ¿Bien? Esa es una distancia que yo he experimentado, que la hace el buen desarrollo de la planta. Lo mismo para la selga. Más o menos la lechuga y la selga tienen el mismo tamaño. Si bien una se va a cosechar por lo general la planta entera, que es la de lechuga, aunque también se puede cosechar por hoja, la selga siempre se cosecha por hoja y vamos haciendo un atado de las distintas plantas. ¿Bien? Así que, como decía, en un cantero de 60 centímetros ponemos 2 plantas y después a lo largo, si tiene 3 metros, serían 10 plantas. Quiere decir que vamos a tener 20 plantas en un cantero de 60 centímetros por 3 metros. Y acelga también. Ahora, si nosotros tenemos las 20 acelgas juntas, lo que está bueno es que yo voy a cosechar por ahí un atado de acelga con 20 hojas de las 20 plantas distintas. En cambio, la lechuga se cosecha toda junta. Y tiene mayor tiempo de cosecha. Yo por ahí con la acelga hasta 4 meses sacando hojas de acelga, en cambio la lechuga la tengo que cosechar toda antes que se vaya en flor. ¿Bien? ¿Había otra pregunta? Bueno. Ahí, como decía esto de la lechuga y la selga, está bueno tener en cuenta los ciclos, ¿no? Nosotros tenemos especies de ciclo corto, de ciclo medio y de ciclo largo. Entonces, cuando hacemos el diagrama de nuestra huerta, eso está bueno tenerlo en cuenta, porque nosotros plantamos en abril al suelo, pero podemos plantar especies de ciclo corto, puede ser la rúcula, puede ser la radicheta, puede ser el rabanito. Después podemos cosechar en una parte de ciclo medio, que serían la lechuga, la selga, como decíamos, la lechuga en 2 meses ya, 45, en las primeras que nombré en 45 días, el ciclo corto. El ciclo largo, 2 meses ya nos van a llevar. Y después ya tenemos, perdón, ciclo medio eran 2 meses. Después ya tenemos la de ciclo largo, que ya nos vamos, por ejemplo, a los coles, el repollo, el brócoli, el coliflor. Entonces nosotros cuando hacemos la plantación en el suelo después del almácigo, si tenemos en cuenta estos pasos, después vamos a tener verdura a los 45 días, verdura a los 2 meses y verdura a los 4 a 6 meses, que serían los coles. Entonces no es que tenemos que esperar otra vez a hacer el ciclo completo de los 2 meses. Pero bueno, esto es medio difícil de lograrlo también, porque bueno, el clima, la naturaleza, sabemos que sus imperfecciones y bueno, hace que por ahí nos cueste un poco tener siempre cosecha. Por ahí nos va a pasar seguramente que en un momento vamos a tener mucha y en otro vamos a necesitar y no tenemos. Pero bueno, teniendo en cuenta estos tiempos que les estaba nombrando, nos va a ayudar a tener la mayor cantidad de tiempo posible. Una vez que ya cosechamos la rúcula, podemos volver a sembrar rúcula y después la vamos a tener con los coles. Y así, pero bueno, todas estas combinaciones ya demandan bastante práctica y bueno, error tras error uno después va mejorando. Y después, así como decía lo de los ciclos, tenemos que tener en cuenta que, bueno, seguramente ya lo saben, pero está bueno refrescarlo también, que tenemos especies que son de otoño, otras que son de invierno, otras de primavera y de verano. Perdón, otoño, invierno, primavera y verano. Porque no es lo mismo plantar, o sea, ahora no podríamos estar plantando tomate, vamos a tener que esperar a primavera, verano. Bien, y otras variedades sí las tenemos que plantar ahora y no en verano. Y también tenemos las que son de todo el año. En estas tenemos también de hoja y de raíz. Bien.
y de fruto. Esa es como otra clasificación de hortalizas. Así tenemos los distintos ciclos, las que son en distinta estación, y a su vez, si nosotros queremos de raíz, de hoja o de fruta. Bueno, había otra pregunta, me parece, ¿no? ¿De espinaca? Sí, están preguntando sobre la remolacha y sobre la espinaca también. Bien, también, bueno, remolacha. Sí. También hay una que dice, lo tapo de noche y lo destapo de día, supongo que está hablando del almácigo. No sé si le hace mal el cambio de temperatura, en este caso pregunta Cristina. No, a ver, el tema de taparlo es porque hasta que brote, hasta que germine, es recomendable la oscuridad. Pero yo he tenido almácigos sin taparlos y igual germinaron. Si lo tapamos tenemos que tener este cuidado de que si germina, darle luz al toque para que no se nos hile y se nos vaya. Así que, nada, si lo tapás, tenés que espiarlo todos los días y lo destapás recién cuando ya germinó, cuando ya brotó. ¿Bien? Capaz que no me expliqué bien yo esto de taparlo y después que le tenía que dar mucho sol. Capaz que por ahí vino la confusión. O sea, se tapa hasta antes que germine. Una vez que brotó, ya no se tapa más. Ahí. Sí se protege de la lluvia y del viento. Por eso decíamos de ponerlo en un invernadero o en una galería o en una ventana. Y el cambio de temperatura, lo ideal sería que no sufra un cambio de temperatura. Lo ideal es que nosotros lo tengamos, como decir, como si fuera una incubadora. Le hacemos las condiciones más regulares posibles que podamos darle al plantín, que es como un bebé. Tenemos que tratar de que no tome frío, de que no le pegue el viento, la lluvia. Si no tiene variación de temperatura, mejor todavía. Entonces se va desarrollando con más armonía hasta que lo plantamos al suelo. Y todas estas ventajas que nosotros le damos en su comienzo es lo que va a hacer que después la planta se desarrolle mejor y va a hacer que tengamos una mejor cosecha. Entonces, cuanto mejor lo podamos tratar, vamos a tener mejores resultados. Sí, por ahí, Patri, un detallecito. Cuando nosotros hablamos del momento de trasplante, viste que decimos que tienen que tener 4 hojitas mínimo, que son los cotiledones y después las hojas verdaderas. A veces nos pasa que tenemos, por ejemplo, un plantín que es muy grande, una planta grande como la haba y la arveja. Entonces, bueno, cuando llegamos a las 4 hojas sí tenemos un plantín bien formado como para trasplantar. Pero en algunas plantas como la lechuga u otras, tienen 4 hojas cuando el plantín es muy, muy chiquitito. Entonces, el momento de trasplante no tiene que ver con el tamaño de la planta, sino con el desarrollo. Es decir, una vez que tiene las 4 hojas verdaderas, nosotros ya podemos hacer el trasplante. Y no importa el tamaño de la planta. Porque fíjense la diferencia que hay entre una semilla de lechuga y una semilla de haba. Indudablemente el plantín va a tener otra contextura, otra formación. Y bueno, también es mucho más difícil o tenemos que tratar con mucho más cuidado estos plantines que tienen sus hojas tan endebles y cuando el plantín es así tan chiquito. En esta práctica del almácigo, otro detalle también es esto de ralear. Ralear significa entresacar. Seguramente dentro del almácigo nosotros vamos a ver que algunas semillas prosperan mejor y crecen como más rápido. Como sugerencia es empezar a trasplantar las más grandes y empezar a entresacar cuando están muy amontonadas para hacer que se vayan desarrollando. En este caso a veces uno descarta, o por otro lado puede tener una bandeja y va haciendo a la vez que hace el raleo, trasplanta o en hueveras o en macetines para esperar que crezca un poco más para llevarlo al lugar definitivo. Nosotros tenemos que pensar que estamos trabajando como si fueran bebés, esto como dice Patricio, cuanto más delicados nosotros seamos en el manejo, en el trasplante, mucho más fácil. Y al momento de trasplantar,
tener la precaución de que nuestro almácigo esté bien hidratado. Yo siempre le pongo la comparación entre nosotros y los vegetales. Por ejemplo, cuando llegamos a un centro médico y nos tienen que hacer cualquier intervención, lo primero que hacen que es hidratarnos, para que seamos más tolerantes a todo. En el caso de las plantas pasa lo mismo. Lo ideal es decir, bueno, mañana voy a trasplantar, hoy a la noche voy a hacer un riego bien importante como para que la planta esté bien hidratada y al momento de hacer el trasplante el shock sea mínimo. Lo mismo que nos hacen a nosotros, llegamos, nos ponen suero, sea lo que nos vayan a hacer, lo primero que nos mandan es hidratación. Y con las plantas pasa exactamente lo mismo. Sufren menos y están como más vigorosas. Y sufre menos también el sistema radicular, que están nuevito, que están bebé. Así que bueno, son pequeños detalles a tener en cuenta a la hora de hacer el trasplante, el raleo, que es el entresacar, y el repique, que tiene que ver con trasplantar. Y bueno, también, como decía, acá me estaban tirando el momento del día. ¿Vieron cuando nosotros escuchamos el otro día la charla del calendario? Que hay un ritmo, así como hay un ritmo solar anual que nos marca las estaciones, después está el ritmo que nos marca las fases de la luna, después tenemos el apogeo y el perigeo, si está la luna más cerca o más lejos de la Tierra, y después hablamos el movimiento diario, en el que la mañana se asimila al otoño, en la primavera, el mediodía al verano, la tarde al otoño, y en la noche es cuando entra como en el invierno. En ese mismo proceso siempre está recomendado hacer todas estas labores por la mañana, en la primavera, donde nosotros vamos a tener toda la energía de las plantas para hacer el trasplante con más éxito. Esto es siempre lo más recomendable, o sea, si a la mañana tuve trámite y a la tarde me toca trasplantar, lo hago. Pero si vamos a buscar el momento más favorable dentro del día, todo lo que tiene que ver la labor de trasplante y de repique, conviene que lo hagamos durante la mañana. A ver, dice, ¿podés repetir lo de los tiempos, Jorgelina? No sé a qué tiempos te referís, ¿a lo que habló Patricio o a esto de los ciclos de la luna y del sol? A ver si nos contesta. Bien, vamos a esperar. Y bueno, no sé, Patri, si querés ahí agregar algo. Sí, habían preguntado por la espinaca en un momento. Sí, está pidiendo el ciclo de la luna y el sol. Para los que no pudieron hacer, recuerden que este jueves es la segunda parte de calendario donde se va a hacer la parte práctica. Los ritmos es el ritmo solar anual, que nos marca las estaciones del año, y también la trayectoria que tiene el Sol. Esto es importante porque nosotros en primavera y en otoño vamos a tener ciclos de 12 horas de luz y 12 horas de calor, pero lo que va de sol, pero lo que va a variar es la posición del Sol. En invierno el Sol va a estar más al norte, o sea que las proyecciones de sombra son más grandes, y en verano el Sol está perpendicular sobre la Tierra, los rayos van a caer en forma perpendicular. En otoño nos va a pasar como en primavera, pero el Sol se va a correr más hacia el sur y va a tener otra elipse, otro recorrido. Eso es lo que nos marca las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, y nos da la cantidad de horas de sol y la forma en la que los rayos de sol caen hacia la Tierra, más oblicuos o más perpendiculares. En el ciclo de las fases de la luna tenemos 4 ciclos en el mes, y tiene que ver sobre la rotación sobre su propio eje, y nos va a marcar a nosotros las lunas llena, nueva, creciente y menguante. Ese es el ciclo.
Y luego el otro ciclo es cuando la Luna está más cerca de la Tierra, según la órbita, o más lejos. Y ahí tenemos los apogeos y perigeos, que nos marcan las lunas descendentes, que son y las ascendentes. Y también ahí varían las actividades. Y en el ciclo diario tenemos las horas de mañana, mediodía, tarde y noche. Así que bueno, eso lo tienen todo en el calendario, lo pueden leer y pueden reafirmar los conocimientos ahí, y no se pierdan la clase de este jueves, en el que vamos a mostrar cuestiones netamente prácticas. Bueno, agrego no sé, una Patricio, cosita si querés ahí. Agrego una cosita de la espinaca que habían preguntado. La espinaca va bien a siembra directa. Yo por lo general lo hago en primavera. Hago una buena siembra de espinaca directamente en el suelo, así al voleo, y la cosecho a los 45 días. Y hay una similitud con la espinaca, con la rúcula, con la radicheta, es que nosotros a la hora de cosechar, cuando hacemos un paquete, van a ver que agarramos muchas plantas juntas. Es decir, agarramos un manojo de rúculas para hacer un atado, agarramos un manojo de radichetas para hacer un atado. Y lo mismo con la espinaca. A diferencia de lo que decíamos, de la lechuga, que se cosecha la planta entera, y la selga por hojas de distintas plantas, sacamos hojas y hacemos un atado. Bueno, con la espinaca lo que nos va a pasar, vamos a tener toda la superficie de espinaca, la vamos a agarrar con la mano y la vamos a sacar de la tierra, y ahí vamos a hacer un atado con varias plantas, que cada una tendrá 6 hojas, por eso es una planta que tiene esta característica, que hacemos el atado con varias hojas. El rabanito también. No sé si ya querés que arranquen los chicos, así tienen tiempo, no sé si habrá alguna pregunta, o pueden arrancar ellos, si no. A ver, ahí está. Sí, ahora los chicos ya van a alargar con el tema de los frutales. Si queda alguna pregunta más, contestamos al final. Si quieren, las dejan en el chat. Y bueno, ahora Jonathan va a tratar de compartir pantalla con el PowerPoint para que vean esto de manejo de frutales. Así que bueno, ya los estoy dejando con ellos. ¿El audio? Bueno, muchas gracias, Pato, John, Inés. Ahora vamos a continuar como para intentar darle el cierre a lo que fue la clase anterior sobre podas. Y bueno, a modo de introducción, comprender un poco que estas prácticas que se realizan a nivel doméstico principalmente apuntan a situaciones de placer, a conectarse con el medio ambiente, con el suelo, con la tierra, poder ver cómo se desarrolla una planta. El acto, ¿no? Aparte de trabajar con árboles, también implica muchas veces intervenir en el lugar con una plantación y quizá no verlo fructificando, ¿no? Así que bueno, es un acto de nobleza con las generaciones futuras también. Y bueno, sobre todo poder producir alimentos que sean de calidad, que nosotros podamos verlo en su desarrollo desde la floración hasta el momento en que cuajan esas flores y se empiezan a desarrollar los frutos. Y bueno, lo que trae la satisfacción, ¿no? El disfrute de poder servirse de su propio árbol y saber lo que uno está comiendo. ¿Vamos a ir pasando? Vamos a ir pasando a la siguiente, así ya nos vamos adentrando un poquito más en cuestiones técnicas. Bien. En relación a algunos detalles que debemos tener en cuenta, en principio cuando recibimos una planta, poder constatar la calidad, ¿no? De la misma, del material que estamos recibiendo, que es una planta que esté en buenas condiciones, que no tenga ninguna herida visible,
que no venga con algunas ramas partidas, que el porta-injerto se observe, digamos, un correcto manejo en cuanto al porta-injerto y el pie que se injerta. Revisar que no sea un árbol enfermo, que no venga con plagas, ¿no? Poder observar en detalle el follaje desde el haz, desde el embés, o sea, desde la parte de adelante, desde la parte de atrás. Eso como primer medida, o sea, si nosotros vamos al vivero, bueno, tomarnos el tiempo de poder preguntarle a la persona que nos va a vender ese árbol frutal, su procedencia, su edad, todos datos que nos van a servir como para tratar de que los problemas que podamos llegar a tener a futuro sean menores, ¿no? Y que la plantación y el manejo y el alimento que vayamos a ingerir sea de calidad, ¿no? Por otro lado, una de las cuestiones más importantes es elegir el lugar, el sitio donde vamos a colocar el árbol. Siempre es recomendable tener un poco de visión a futuro en relación a los árboles, porque generalmente compramos un arbolito que quizá tiene 1 año, 2, 4 años de vida, y por lo general observamos que es un palito sobre una maceta con algunas ramificaciones y algunas hojitas. Tengamos en cuenta que lo que va a ser la dimensión de la copa, sobre todo eso nos va a determinar el espacio, ¿no? Nosotros poder proyectar desde el eje, que va a ser el tronco, cuánto puede llegar a tener de diámetro en su apogeo, digamos, en el momento cúspide del árbol, de mayor vigor, de mayor tamaño, donde ya se asienta, digamos, la forma que va a tener el árbol, y en base a eso poder ubicarlo. ¿Qué quiero decir con esto, en resumen, y para que se entienda? Si nosotros sabemos que, por ejemplo, un durazno va a tener una copa de un diámetro aproximado de 7 metros, bueno, tengamos en cuenta que donde nosotros pongamos ese macetín, deberíamos tener 3,5 metros para un lado y 3,5 metros para el otro, libres, para que cuando el árbol crezca pueda desarrollar su copa sin ninguna interferencia. O que no compita, ¿no? con otros árboles cercanos. Evitar ponerlos en medianeras, muy pegados a las medianeras, porque si no vamos a ver un crecimiento, como en realidad tiene que ver con el viento, pero es similar al crecimiento en bandera, en el que un árbol se desarrolla de un solo lado, no va a poder desarrollar ramificaciones sobre la pared, lógicamente. Eso en relación al sitio donde vamos a ubicar el árbol. En cuanto a la nutrición y el riego, eso, bueno, requiere investigar un poquito particularmente qué tipo de árbol vamos a plantar. Lo ideal siempre es informarse previamente para no excedernos en ninguna de estas prácticas, porque el exceso de nutrientes o el exceso de riego es tan contraproducente como que no tenga nutrición o no tenga riego, ¿no? Así que en general siempre vamos a todas las acciones que hacemos, tanto en huerta como en árboles frutales, atienden a encontrar el equilibrio y la armonía en las prácticas, ¿no? No excedernos ni en lo más ni en lo menos. En cuanto al manejo, siempre tratar de realizar las podas en tiempo y forma, con las fertilizaciones. Si vemos frutos que están dañados, sacarlos, retirarlos. Si vemos ramas que están dañadas o enfermas, retirarlos. No postergar estas labores, porque uno a veces cree que lo puede llegar a atender más adelante y bueno, esa enfermedad o esa plaga que tenemos en el árbol se termina propagando y quizá después no tiene solución, ¿no? Bueno, este es un detalle también como para que estemos contextualizados en el lugar donde vivimos. Tengamos en cuenta que en climas templados y húmedos hay mayor predisposición a que los árboles se enfermen, ¿no? Sobre todo con enfermedades de origen fúngico, se pueden honguear. Por esta cuestión de la humedad, hay veces que las hojas o los troncos no pueden evaporar el exceso de agua y bueno, termina siendo una invitación para que estas enfermedades se empiecen a alojar en el árbol.
¿Cómo evitar las plagas y las enfermedades? Bueno, un monitoreo, ¿no? Quizá podemos tener una libreta, observar en distintos horarios, por la mañana, por la tarde, por la noche, observar las hojas, como les decía, del lado de atrás, del lado de adelante, ir haciendo anotaciones, si observamos que tiene algo que nos llama la atención y no sabemos qué es, anotarlo, tratar de hacer una breve descripción, y bueno, podemos o investigarlo con nuestro San Google, o consultar con algún técnico también, que es lo ideal. Se pueden realizar trampas, como para observar qué tipos de insectos andan ahí circundando alrededor del árbol. Hay trampas cromáticas, habrán visto, ¿no?, que usan, por ejemplo, hay algunos colores que son atractivos para algunos insectos, como puede ser el color amarillo, para otros insectos el color azul. Una práctica muy sencilla es con aceite, es embadurnar un botellón de lavandina, por ejemplo, embadurnarlo con aceite, entonces el insecto se siente atraído por el color y bueno, va a quedar ahí atrapado en el aceite, entonces vamos a poder identificar qué tipo de insectos son los que vienen a visitarnos nuestro arbolito, ¿no? Otro detalle a tener en cuenta, a diferencia de las plagas, que son reconocibles, ¿no?, porque vemos al insecto trabajando, sea más grande o más chiquito, lo vamos a ver en el árbol, son las enfermedades. Las enfermedades, por lo general, quizá no la estamos viendo, porque es algo, quizá es un insecto que lastimó el árbol e ingresó una enfermedad, entonces no la estamos viendo, y la enfermedad empieza a desarrollarse por adentro, y por lo general, una vez que tenemos un árbol enfermo, no se puede curar. Sí se puede tratar para tratar de amortizar los problemas, pero una vez que el árbol está enfermo, es muy complicado poder remediarlo. Así que, nada, estemos atentos a esta cuestión de la observación y tratemos de agarrar las cosas a tiempo para que después no suframos, ¿no?, algún tipo de enfermedad irreparable para el árbol. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, si me están escuchando bien. En cuanto a la elección de la planta frutal, bueno, lo ideal siempre es saber su origen, cuál es el hábitat del ecosistema donde mejor se desarrolla el árbol. Esto tiene que ver con las condiciones climáticas, ¿no?, con las temperaturas, la humedad, las precipitaciones. Acá en la costa, por ejemplo, los cítricos son árboles que se adaptan bien, son propensos a algunos tipos de enfermedades, pero en general se desarrollan sin ningún problema. Tenemos que tener en cuenta que los árboles pueden llegar a vivir varios años, ¿no? Si bien tienen un ciclo, ya tienen un principio y un fin, quizá podemos estar teniendo un árbol de 40, 50, 60 años, así que hacer un monitoreo es una rutina que debemos incorporar para que el árbol, digamos, pueda prosperar a través del tiempo, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente también, cuando uno va al vivero, existen plagas y enfermedades que quizás nosotros no la tenemos en el lugar donde vamos a ubicar el árbol, quizás están viniendo desde el vivero. Quizá el manejo que lleva el vivero adelante, sea por el motivo que sea, quizá ahí tienen una sobrepoblación de árboles o de plantines y no pueden llegar a controlar todo, así que a veces suele suceder que cuando traemos algunas plantas de algún vivero también podemos estar trayendo algún tipo de enfermedad y algún tipo de plaga. Lo ideal es un vivero esté inscrito en organismos de control en donde se pueda certificar que la calidad del árbol que vamos a comprar sea la óptima. Sabemos que eso es muy complicado, así que yo apostaría más por la observación y estar atentos a reconocer posibles falencias que pueda llegar a tener el árbol. Esto lo hablábamos de otra vez también. ¿Qué puse mi arbolito de semilla y no me da frutos? O se empieza a llenar de espinas. Bueno, por lo general, si nosotros no queremos perder el tiempo en esta experimentación, ¿no?, en esta
en esta forma de aprender de la prueba y error que bien es válida, pero bueno, en los árboles, como lleva mucho tiempo, se recomienda utilizar plantas ya que vengan injertadas, que no vengan de semillas, así nos aseguramos que la calidad del fruto va a ser correcta, ¿no? Por otro lado, la variedad de los portainjertos van a determinar la vigorosidad de la planta, la época de floración y la de maduración. Asimismo también va a determinar la tolerancia a posibles enfermedades, ¿no? Y la resistencia y la respuesta que tenga el árbol en relación a las condiciones climáticas. El clima. Estas filminas están apuntadas específicamente a cítricos y a frutales de carozo. En cuanto a los cítricos, se adaptan mejor a condiciones de clima templado, sin heladas. O sea, no fríos intensos, ¿no? Si pensamos en las producciones en el país, es bastante visible como en el norte de la Argentina, ¿no? Dividámoslo en norte y sur. En el norte tenemos la mayor cantidad de producción de cítricos y en el sur tenemos la mayor cantidad de producción de árboles frutales, ¿no? Esto tiene que ver precisamente por eso. Los cítricos no, si bien acá en la costa hay heladas y los árboles sobreviven, tengamos en cuenta que estas adversidades climáticas son las que después conllevan enfermedades o plagas, ¿no? Por el contrario, los frutales de carozo necesitan acumular frío en el invierno, así que toleran, en el sur resisten nevadas, ¿no? Por eso también el follaje caducifolio, pierden todas sus hojas para que tampoco las ramas se partan. Así que bueno, acá en el Partido de la Costa podríamos decir que tenemos un clima intermedio, ¿no? Si bien tenemos las 4 estaciones, tampoco es que el clima no es el mismo que teníamos hace 20 o 25 años atrás, que uno se levantaba para ir a la escuela y iba caminando arriba de las escarchas. Prácticamente eso ya no sucede. En cuanto a la elección del lugar y la época de plantación, los árboles tienen una gran tolerancia y más allá de las condiciones que tenga el suelo, pueden llegar a funcionar igual, aunque estén carentes de algún tipo de nutriente. Pero como regla general vamos a evitar suelos bajos, ¿no? Que se puedan inundar, suelos pesados, me refiero, ¿no? a que no sean suelos extremadamente salinos, ¿no? Si vamos a usar arena en el compost, tratemos de que, por ejemplo, no sea arena que traigamos del mar. Por otro lado, este es un detalle importante también, los antecedentes del terreno. ¿Qué es lo que hubo anteriormente en el lugar donde vamos a poner el árbol? Quizá hubo una construcción y donde vamos a poner el árbol preparaban cemento, o tiraban escombros, o tiraban plástico, o bueno. Está bueno saber, al menos si no sabemos la composición, ¿no? Me refiero a los nutrientes que tiene el suelo, al menos poder saber si habían elementos de demolición o cosas que puedan afectar el correcto desarrollo. La época de plantación sugerida depende de la especie. Para los cítricos, lo recomendable es cuando pasa la época invernal, y para el duraznero, en pleno receso invernal. Esto también tiene que ver, que lo veníamos charlando en la clase anterior, también se relaciona con los trasplantes, ¿no? Los caducifolios es recomendable hacerlos en invierno y se pueden hacer a raíz desnuda, ¿no? Eso como regla general, recordemos que los que son caducifolios se pueden trasplantar a raíz desnuda en el otoño, y los que son de follajes perennes siempre trasplantarlos con pan de tierra, ¿sí? Recordemos estas dos cosas, son importantes para que el arbolito no se estrese en el momento del trasplante. En relación al tamaño y a la profundidad del hoyo donde vamos a ubicar el árbol, tratemos de cavar un espacio suficiente, abonarlo un poco, ¿no? Para que, digamos, le sirva de cama para esas raíces que van a empezar salen de la maceta con
con sed de propagarse, desparramarse, insertarse en la tierra, y lo pueden hacer de la forma más libre posible, ¿no? Se sugiere después del trasplante, o sea, una vez retirado de la maceta, ubicado en el suelo y tapado, aplicarle un buen riego. Recordemos que siempre en el momento de trasplante es una acción de estrés que se le generan, sean árboles, sean plantines hortícolas, aromáticas o lo que sea. Así que se sugiere aplicar un riego instantáneamente, o sea, cuando terminamos de plantarlo. Y en relación a los abonos, se pueden incorporar al agua. Recordemos que las plantas absorben los nutrientes por las raíces y para que las puedan asimilar tienen que ser solubles en agua, ¿no? Así que si queremos utilizar algún tipo de abono, lo podemos incorporar en la regadera y aplicarlo de manera líquida. En cuanto al manejo del cultivo propiamente, esto lo hago muy acotado. El manejo del cultivo. En cuanto al manejo, esto va a ser muy acotado porque lo estuvimos viendo en profundidad en la clase anterior, que tiene que ver con las podas. Recordemos que si es un arbolito nuevo, lo que podemos llegar a aplicar es una poda de formación para intentar conducir las ramas que consideramos que van a ser las más importantes, ¿no? Dejar 2 o 3 ramas principales que trataremos de no tocar, ¿no? En adelante, que van a ser las que le van a dar vigorosidad, las que le van a dar forma al árbol. Por otro lado, podemos hacer, como lo hablamos la vez pasada, una poda de fructificación, ya cuando un árbol no está sentado en el espacio y empieza a darnos el fruto. Y también tenemos podas de rejuvenecimiento. Y esto lo vamos a ver un poquito así por adelante nada más, porque ya lo estuvimos viendo en la clase anterior. Así que si querés, pasamos al siguiente. Bueno, en cuanto a la nutrición, esto es importante en relación a lo que les comentaba anteriormente. Ni pasarnos ni quedarnos cortos, ¿sí? Tratar de que sea, y si podemos en lo posible, no aplicarlo todo una sola vez, sino repartir las aplicaciones en el tiempo. Como nutrientes esenciales van a necesitar nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Esos van a ser los nutrientes que en realidad son macronutrientes, como los más importantes que va a necesitar el árbol para desarrollarse. Esperen que quería decirles acá. ¿Cuándo vamos a aplicar los fertilizantes? Lo ideal es cuando el árbol empieza a despertar, y empieza a tener mayor actividad, o sea que es a partir de la primavera. Nosotros vamos ahí a empezar a dosificar y a tratar, incluso si queremos trabajarlo con un calendario o con el calendario biodinámico también, como para ordenarnos. Y esta cuestión de repartir la fertilización. Si nosotros a veces aplicamos y nos excedemos de una sola vez, podemos incluso también hasta llegar a matar a los arbolitos. Así que cuando empieza la primavera, podemos hacerlo soluble, ¿no? Diluido en agua y con agua de riego. Puede ser lombricompuestos, puede ser excrementos de gallina, pueden ser camas de caballo, pueden ser compost, estiércol de vaca, de cualquier tipo de animal que no sea carnívoro, ¿no? Recordemos eso. Si no es la aplicación soluble, o sea, por el riego, otra práctica que se hace es trazar el tamaño de la copa que tiene el árbol en el piso, o sea, nos va a quedar un círculo alrededor del tronco, y nosotros con ese círculo vamos de alguna manera a identificar por dónde estarían más o menos las raíces, y ahí podemos hacer algún pequeño pocito y incorporar compost o incorporar lombricompuesto, como para que lo tapamos, y después con la misma lluvia esos nutrientes van a ir descendiendo por la acción de la gravedad, ¿no? hacia el suelo para que las raíces lo puedan asimilar. Vi que había alguna pregunta por ahí. No alcancé a leerla. Así no.
¿Qué tipo de abono se puede incorporar? Bueno, bueno. Sí, la pregunta que era justo en relación a qué tipo de abonos. Siempre recomendamos que sean abonos de origen orgánico, ¿no? Recordemos que sea orgánico, no tanto para los abonos, pero sí tanto para cuando uno quiere fumigar, además, por más que sea algo orgánico, también puede ser perjudicial para la salud, así que no nos confiemos que todo lo orgánico no es perjudicial, sino que algunas cuestiones, sobre todo cuando aplicamos, no sé, por ejemplo, hacemos algún preparado con paraíso. El paraíso tiene una sustancia que se llama piretrina y tiene alta toxicidad, así que si nosotros vamos a pulverizar, por ejemplo, que queremos hacer alguna aplicación en el follaje, tengamos en cuenta de no estar ingiriendo, ¿no? Todas estas cuestiones, porque bueno, van a ser contraproducentes para nuestra salud. Como para ir arrimándonos un poquito más al final, vamos a ver un poquito de plagas y algunos preparados que yo les voy a dejar al final, cuando estemos terminando el Power. Se los voy a dejar para que les queden, es como un pequeño resumen de una cartilla del INTA con algunos preparados de origen orgánico para tratar plagas o para tratar enfermedades. En relación a las plagas, acá repetimos un poco lo que hablábamos al principio, la calidad de la planta. Si nosotros directamente en la elección, cuando vamos al vivero o nos regalen el árbol, la planta ya puede ser que venga con algún insecto, con alguna plaga, con algún tipo de enfermedad. Así que para tratar estas cosas a veces siempre lo mejor es prevenir antes que tratar, porque por lo general llegamos tarde siempre, ¿no? A la cura, en lo que tiene que ver con los árboles frutales. El sitio de plantación, esto lo volvemos a repetir, es un lugar soleado, los árboles necesitan buena luz solar para que puedan realizar la fotosíntesis, se puedan alimentar. Volvemos a repetir, si hay que realizar algún tipo de poda, hacerlo a tiempo. Lo recomendable siempre es hacerlo en la época otoñal, que es en la época en que están en reposo los árboles, hay menor ritmo de sabias, ¿no? Sistemas, floemas, circula menos cantidad de savia por el árbol, entonces también se genera menos estrés y hay menos probabilidad de que entre algún patógeno, ¿no? Por otro lado, también el otoño es la mejor época para hacer podas, no solo por la cuestión de esta ralentización que tiene el árbol, sino que también las condiciones del clima, al haber menos temperatura, también hay las poblaciones de insectos bajan, entonces también tenemos más probabilidades de que el árbol no se nos enferme o no sea atacado por alguna plaga. Como tip, intervenir cuando se justifica, ¿no? Todas estas cosas que les vengo contando son opciones, no necesariamente hay que atacar con toda esta información que nosotros les estamos compartiendo. Hay veces que si la simple observación o retirar alguna pequeña ramita, o sobre todo cuando son árboles chicos, son prácticas que se pueden hacer incluso hasta hoja por hoja, ¿no? No nos apuremos, sobre todo en lo que es poda. No nos desesperemos y no empecemos a mandar tijera en los arbolitos, porque a veces queriendo hacer un bien terminamos perjudicando, ¿no? La calidad del árbol. La mayoría de las plagas son pequeñas, no superan los 4 o 5 milímetros, así que una buena práctica, si tienen una lupa, pueden ir con una lupa para hacer una observación más detallada. Ahí van a poder observar la estructura, incluso el insecto. Pueden tomar una foto, pueden colocar la lupa sobre el insecto y con el celular sacar una foto. Saben que hoy por las redes sociales hay muchos grupos de lo que sea, prácticamente, seguro van a encontrar algún grupo de frutihortícola, así que si ustedes tienen alguna duda con la plaga, una buena práctica también es socializarla, ¿no? Aprovechar la tecnología, compartir, si no reconocen qué tipo de insecto es, bueno, pueden compartir una buena fotografía para recibir ayuda, ¿no? Ahí les dejo el link abajo de todo, van a ver que dice HTTP, INTA, Go, bueno,
ese link es donde yo saqué la cartilla que ahora más adelante vamos a ver cuáles son las biopreparadas. Si querés pasar al siguiente, que habla sobre enfermedades. Bueno, en relación a las enfermedades, esto lo habíamos mencionado también anteriormente, así que lo repetimos para que lo vayamos incorporando. Los climas cálidos y húmedos predisponen a los frutales a enfermedades de origen fúngico y bacteriano, ¿no? Acá en la costa solemos tener humedad, así que bueno, es algo a tener en cuenta cuando hagamos un manejo, cuando vayamos a podar también, tengamos en cuenta que si vamos a realizar una poda, por más que haya la estación sea húmeda, tratemos de seleccionar un día que sea soleado, que tenga altas temperaturas, de ser posible que haya baja humedad. Si vemos que está nublado, con probabilidades de lluvia, bueno, no nos aventuremos a propagarle ahí, a propinarle una herida al árbol, porque seguramente por querer hacer un bien vamos a estar enfermándolo o invitando a plagas a que vengan a alimentarse, ¿no? del arbolito. Lo que decíamos, tratemos de prevenir siempre las enfermedades, porque por lo general, como es algo que uno no lo ve, generalmente cuando empezamos a ver los síntomas, o sea, nosotros no vemos la enfermedad, pero sí empezamos a ver los síntomas. Cuando ya empezamos a ver los síntomas, por lo general ya es tarde, porque la enfermedad se propagó por el árbol y difícilmente, los que le comentaba anteriormente, por lo general no se pueden curar las enfermedades de los árboles, sí se pueden tratar, pero hago hincapié en esto, tratemos siempre de estar atentos, ir haciendo el monitoreo y evitemos que se enferme el arbolito, porque cuando ya empecemos a ver síntomas, sea cual sea el síntoma, ¿no? Tenga que ver con la corteza, tenga que ver con las hojas, con las ramas, con el tronco, seguramente ya sea tarde. Les queda el mismo link ahí abajo para que vean la cartilla sobre enfermedades. Y vamos a pasar a la última, que son estas cartillas propiamente, por si les ahorro el trabajo de tener que ir a la página. Bueno, manejo sanitario, pasale a este si querés también. Este que dice remedios, sí. Son preparados caseros. Bueno, como pueden ver acá en esta cartilla, son remedios que podemos aplicar en el manejo de nuestros árboles frutales. Por lo general son cosas que tenemos en la vida cotidiana. No se asusten que después se lo pasamos. Sí, no se asusten si no lo están viendo. Después vamos a compartir el Power, así que les va a quedar la información esta. Y bueno, como pueden ver, podríamos usar ortiga, podemos usar ajenjo, podemos usar tabaco y jabón, alcohol, podemos usar cebolla y ajo, que les decía, pudding de paraíso. Ahí van a ver la dosificación, las recetas, ¿no? Cómo prepararlo, y puntualmente sobre qué tipo de plaga o enfermedad actúan estos preparados, ¿no? Ahora en otoño, una de las que más nos están atacando son las hormigas. Tratemos, sobre todo si es un árbol pequeño, tratemos de llevar algún tipo de control sobre estas desfoliadoras, ¿no? Sobre las hormigas, porque le van a quitar vigor a la planta, ¿no? Recordemos que las plantas absorben nutrientes por las raíces, pero se alimentan por las hojas a través de la fotosíntesis, y si las hormigas se devoran todas nuestras hojitas, el árbol va a cortar con este proceso básico de alimentación y podríamos llegar a perderlo, ¿no? Acá tenemos una pregunta, en este caso el doctor Kelly dice, hace referencia a la poda. ¿Que las hojas se las sacan con la mano directamente o no? En relación a la poda, por lo general seleccionamos algún segmento de la rama, no hacemos, eso sería más bien una desfoliación, sacar hoja por hoja. Quizás si, claro, acá me están soplando, si ustedes están reconociendo que son en algunas hojas en particular, ven algún insecto o algún tipo de enfermedad, sí, pueden retirarlo. Hay veces que con algunos de estos preparados pueden pulverizarlos, ¿no? Tienen algún pulverizador de mano, pueden
pueden sacar algunas, pueden pulverizar otras para hacer la prueba, a ver si tiene algún efecto positivo. El caso, bueno, acá me están soplando el caso del torque, ¿no? Que es muy común en durazneros, sobre todo. Sí, lo recomendable ahí sí, pueden sacarlas, y cuando saquen estas hojas traten de quemarlas también. Y bueno, esto viene al tema también. Todo lo que vayan a retirar a que esté enfermo del árbol, o con plagas, traten de quemarlo directamente, ¿sí? Porque si no, lo único que hacemos es sacarlo del árbol y ponerlo en el rincón del terrenito. Entonces, probablemente la enfermedad, o en la compostera también, y que el proceso de compostaje ahí se encargue de terminar con los ciclos, ¿no? de estos insectos que no son benéficos. No se asusten, no piensen que todos los insectos son dañinos. Hay insectos que son beneficiosos para los frutales o para los árboles, así que bueno, utilicen las redes sociales, ¿no? Así como ustedes ya están prácticos con el tema del Zoom, con todas estas clases que venimos practicando. Utilicen las redes para socializar, ¿no? Si ustedes observan y hay algo que no conocen, no se queden esperando, no dejen pasar el tiempo, sobre todo si son plagas o enfermedades. Métanse en algún grupo, ahí compartan fotos, pregunten, porque así como nosotros y como ustedes, hay un montón de gente que está interesada no solo en la agroecología, sino como en cuestiones fitohortícolas, y hay un montón de especialistas que los van a poder asesorar, y así, de esa manera, van a poder agarrar a tiempo, ¿no? Cualquier inconveniente que puedan llegar a tener. Si querés, les pasamos la otra ya. Esto más bien... Productos orgánicos. Sí, productos orgánicos. Nada, acá también hay recetas. Ténganlas en cuenta, son productos que se pueden conseguir en ferreterías, puede ser azufre, sulfato de cobre, y bueno, estas recetas que quedan en la última filmina, generalmente atienden a cuestiones relacionadas a enfermedades, ¿sí? No tanto a plagas. Así que son, por lo general, solubles, se aplican de manera líquida. Y bueno, les va a quedar acá la filmina para que si ustedes quieren tener el machete y hacer alguna práctica, puedan llevarla a cabo. No sé si quieren abrir un ratito el micrófono para hacer alguna consulta, como para ir cerrando. Si quieren pueden abrir los micrófonos y pueden consultar sobre almácigo, si quedó algo pendiente, pueden consultar algo sobre el manejo, sobre podas. Aprovechemos estos últimos minutitos. ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? Sí. Ustedes dicen que hay que ponerle a los cítricos cuando ya está el fruto chiquito, digamos. ¿Qué se le pone en la tierra o se polvorea o se atomiza en toda la planta? ¿Usted habla en fertilización? No, en veneno, digamos, para las plagas. Sí, se puede llegar a pulverizar. Si usted está viendo alguna hoja con, no sé, algún polvillo blanco o algunas hojas con algún color negro, generalmente puede llegar a ser algún tipo de hongo. Y bueno, ahí dependiendo del tamaño del árbol. Si es un árbol pequeñito... No, es un árbol importante, que está ahora lleno de frutas, de mandarinas. Por eso pregunto, y le encontré algunos puntitos negros y eso. Ahora se puede, yo digo porque está con los frutos. Bueno, lo ideal es no pulverizar el fruto que nosotros vamos a comer. Así que en esto tengamos especial atención en qué es lo que nosotros vamos a aplicarle. Y en relación a esto también, para que podamos tener en cuenta que la mayoría de los frutos que nosotros estamos consumiendo tienen este tipo de prácticas de fumigaciones y pulverizaciones a diestra y siniestra. No toman ningún tipo de recaudo, sino lo único que prima es la calidad del fruto, el color
y el brillo de la fruta. Si usted ve que el fruto se está desarrollando correctamente, que el árbol no se está poniendo, no se está amarillentando, si usted observa que el árbol no está decayendo, digamos, en su vigorosidad, quizá lo ideal es tratarlo cuando ya pierda los frutos, precisamente para esto, para que cuando usted retire el fruto no se esté comiendo, por ejemplo, el purín de paraíso, ¿no? Así que si usted ve que el árbol está cargado, un cítrico me dijo que era. Sí, mandarino, es un mandarino. Bueno, si usted ve que las mandarinas se están desarrollando bien, si alguna ya se está madurando y la probó, que tiene buen sabor, que no tiene ningún insecto dentro del fruto, trate de esperar a como que, lo mismo que hablábamos de las podas, como son árboles que... Me acordó. Perdón. Te fuiste. De carencia, acordate. Perdón, me quedé sin baterías en el celular. Lo que les decía, si ve que el fruto va bien, que no tiene ningún tipo de insecto adentro, tiene buen sabor, lo mismo que las podas, los que son perennes, tratemos de hacer las prácticas cuando ya no tengan frutos, ¿sí? Tanto sea para una fumigación como para una poda. Así que no se asuste si ve ahí algunos puntitos negros, bueno, por ahí lo podemos esperar un poquito más. Cuando ya empieza a retirar todos los frutos, ahí quizás se puede hacer alguna aplicación, quizá pulverizando, ¿no? Con algún producto fúngico o antifúngico. Está bien, gracias. No sé si quedó ahí más o menos aclarado. Con detergente no, que yo a veces le tiro agua con detergente y algunas veces he curado alguna planta con eso. No escucho nada. Perdón, espere un momentito porque no estoy escuchando lo que están diciendo, ¿eh? Un segundito, por favor. A ver, ¿puede preguntar ahí? Sí, no, que yo en algunas plantas les he tirado agua con detergente a la tierra, digamos, y he curado algunas plantas así, a eso tampoco. Me va a tener que disculpar nuevamente, pero espere que no estoy pudiendo subir el volumen y le escuché detergente nada más, como para... acá. ¿Cómo pongo el volumen acá? Cierra el mandarino con agua y detergente. Kilo. ¿Querés que conteste yo? Dale. Sí, abrite el micrófono ahí. Abrí mezclador de volumen. Hola, ¿me escuchan a mí? Sí. ¿Me están escuchando, chicas? Sí. ¿Me están escuchando, chicas? Sí, escucho. Ahí estamos. Ahí las escucho. La tercera es la vencida. Si quieren repreguntar, por favor. Bueno, yo decía que si se le puede a ese mismo árbol de mandarina, yo algunos árboles, no árboles, es el único que tengo de fruto, algunas plantas yo les he tirado a la tierra agua con detergente, digamos como regándolas, y he combatido algunas plagas. No sé si eso es bueno o malo, no sé si al mandarino se le puede hacer. Quizá acá me pueden ayudar un poco mis compañeros, porque honestamente es una práctica que no había escuchado. A ver, en principio, puede ser que actúe sobre algunas enfermedades y plagas por alguna concentración química que tenga el detergente. Por ese lado, podríamos llegar a entenderlo. No sé si es muy recomendable aplicar detergente directamente al suelo, porque en sí va a servir como pesticida, pero por otro lado, quizá le va a terminar aportando, o sea, ese líquido que nosotros incorporamos, después las raíces lo van a absorber, y así, por un lado vamos a atacar la peste, pero por otro lado también vamos a incorporar en el árbol, habría que ver, ¿no?, qué contenidos tiene el detergente. Quizá no es algo crítico, pero a priori yo diría tratemos de evitar utilizar el detergente, que es un material sintético que después, digamos, quizá no se termina de descomponer en el suelo, que se termina incorporando en las napas o en los lentejones de agua, y además no tiene ningún aporte nutricional para la planta.
No es que lo hago no es que lo hago todos los días, eso es una vez a lo mejor cada 6 meses, ¿no? Claro, claro. Es una práctica, honestamente es una práctica que es la primera vez que la escucho, así que me tomo un poco por sorpresa. De todos modos, lo vamos a investigar un poquito y si conseguimos alguna información, ¿no? Un poco más que la idea que nos surge ahora en el momento, se la compartimos en el grupo, así... Yo lo aprendí hace como 15 años, que un amigo nuestro tenía acá, también en la costa, un árbol que se estaba muriendo y antes de irse, que no vivían acá, antes de irse a su casa en Buenos Aires, lo regó bien con agua y detergente y todavía el árbol está ahí hermoso. Bueno, por eso, a veces uno como viejo hace cosas de experimento y salen bien y a veces salen mal. No, por supuesto. La prueba y error siempre resulta, siempre algún resultado obtenemos, así que en la práctica todos tenemos este tipo de práctica, ¿no? De prueba y error. Bueno, quizás le funcionó, pero nada, tengan en cuenta esto, que son productos sintéticos. Está bien. Los productos sintéticos las plantas no los pueden asimilar, así que por lo general termina depositándose en el suelo, y a veces cuando aplicamos, ¿no? Fumigaciones o pesticidas, nosotros estamos atacando algo en particular, pero también estamos desequilibrando otro tipo de cosas. Quizás estamos atacando, no sé, a un pulgón, pero quizás también estamos eliminando un montón de microorganismos que sí son beneficiosos para la planta. Así que bueno, eso lo tomamos con pinzas. Bien funcionó. Inés, acá Inés va a hacer una pequeña acotación también. Gracias. No, usted. Bueno, les cuento un poquito esta práctica del detergente, porque bueno, en mis años de mantenimiento de jardines, hay una plaga que está en la costa muy instalada, que es el grillo topo y es el que nos come el césped. Entonces, como práctica para saber si tenemos grillo topo, se sugiere tirar agua jabonosa porque los grillos salen de sus agujeros y nos indican que lo que nos está sucediendo en el césped en realidad es que hay grillos topos. Como dice Dani, no es una práctica que se puede hacer con frecuencia, pero teniendo esta lógica de algunos insectos que están en la base subterránea, como a veces como gusanos blancos que aparecen, no creo que esté tan mal esta práctica de hacerlo por lo menos una vez al año. Lo que sí nosotros sugerimos, porque hay muchas plagas que están y se desarrollan dentro del árbol, de sus hojas, pero para reproducirse bajan al suelo. Entonces, o cuando nosotros hicimos pulverizaciones ya constantes, y todo eso cae sobre el suelo. Lo que nosotros sugerimos es retirar como esa primera capa de suelo en el que no sabemos cuánto insecticida ha caído antes y removerlo y colocar una capa de tierra abonada o de humus. De esa forma nosotros eliminamos todo lo que son las huevas y todo ese sistema de crianza que hacen algunos insectos que bajan hasta la base de los frutales y ahí se reproducen. Por eso les digo que esta práctica del detergente quizás no es tan mal, pero es importante a lo mejor no excederse y quizás hacer estas prácticas en primavera, cuando empiezan a crecer y a desarrollarse con más rapidez estas plagas. Y por otro lado, esto que hablaban también de cómo hacemos que cuando está con fruto. Nosotros tenemos que saber que de todos los productos que tenemos para fumigar, así sean orgánicos, como decía Dani, tienen un venenito. Entonces, nosotros tenemos que respetar algo que se llama periodo de carencia. Nosotros por lo menos una semana o 10 días antes de cosechar, no tenemos que fumigar para que no quede ningún depósito sobre las frutas. Eso se llama periodo de carencia. Y por otro lado, nosotros consideramos como una práctica totalmente mal hecha, es fumigar el periodo de la floración.
porque este es el periodo donde nosotros tenemos la atracción de todos estos insectos benéficos, polinizadores, mariposas, abejas, que van a venir a nuestros frutales. Entonces nosotros debemos hacer todas estas prácticas de limpieza, de control de plagas y todo eso ahora durante el invierno, mientras hacemos las podas, y durante el periodo de floración, nosotros tenemos que tener bien en los frutales es el riego abundante en la base para ayudar a que la fruta cuaje, pero debemos eliminar totalmente la práctica de la fumigación. Todas estas labores las tenemos que hacer a lo largo de todo el año, menos en el periodo de floración. Y cosechar la fruta, respetar el periodo de carencia. Y saber que hay algunos biopreparados, como en el caso del paraíso, como el Dani, que son altamente tóxicos. Entonces, para controlar las hormigas en paraíso, nosotros podemos fumigar en la base o hacer un filtro, pero nunca sobre las hojas de los vegetales que vamos a consumir, la fruta que vamos a consumir. Esos son como detalles a tener en cuenta. Sí. ¿El dónde? ¿El de...? El sonido de... Acá está, mira. Es este tercero. Hay una pregunta acá. Bien. Bueno, acá hay otra pregunta, dice, yo tengo durazneros. Cuando da el fruto, está con moscas, ¿qué puedo hacer? Con gusanos adentro. Acá Inés está pidiendo la pelota, así que pateo la pelota para Inés, para allá. Bueno, básicamente les cuento que el durazno ha sido un frutal de estudio para nosotros en estos años. En los 32 años que llevo haciendo este trabajo ya aquí en la costa, me he encontrado con muchísimos duraznos y todos con la misma problemática. Yo les podría decir ya que el durazno no es un frutal apto para esta región. Tienen un grave problema, la mayoría de los duraznos menores de 5 años se contagian de esta enfermedad que se llama torque, que empiezan a arrugándose las hojas, que evitan que las plantas tengan esta superficie de absorción de energía solar para realizar la fotosíntesis, y por más que nosotros hagamos todas estas labores culturales, abonemos las sanaciones en tiempo y forma, nos encontramos por lo menos en el 80%, no quiero decir el 90% de los duraznos enfermos, que parece que controlamos el torque, que está bien, pero cuando tenemos las frutas adentro tienen insectos o empiezan a tener homosis. Entonces yo desde el vamos, cuando me dicen los frutales, el durazno no es un árbol de los más recomendados para la zona, porque tienen estos grandes problemas de virus. Y para que lo sepan, les cuento que lo que sucede en los cultivos es que se plantan en línea todos los frutales juntos y cada año se entresacan los que están enfermos o mal formados. Justamente estos son los que vienen en los viveros a la venta. Generalmente cuando hay frutales enfermos de los grandes cultivos, o se los saca y los queman, o los sacan a la venta para esto que son producciones familiares. Pero realmente, yo les diría, sí, no quiero ser muy exagerada, pero más del 80% de los duraznos se enferman. Así que es muy difícil controlar estas enfermedades, es bastante desgastante, y bueno, yo lo que les sugiero es que piensen en otro tipo de frutales que se desarrollan bien, como las ciruelas, como todos los cítricos, manzanas, peras, y hay todo un grupo de frutales que no se tienen muy en cuenta, pero que se desarrollan muy bien acá, que son los frutos secos.
Los castaños, los almendros, las avellanas, se desarrollan muy bien a la altura, al nivel del mar, que estamos nosotros, y el clima les es altamente favorable, y crecen bastante sanos y vigorosos si nosotros hacemos el correcto manejo. Así que eso es lo que puedo decirles con respecto a los duraznos. El olivo. Bueno, si no quedan dudas, si quieren, bueno, no sé, chicos, podemos ir. Ahí, Mabel está levantando la mano. Sí, el año pasado yo compré un ciruelo que estaba bastante con frutitas muy chiquititas. Y ahora está totalmente pelado. ¿Es normal eso? ¿Que pierda todas las hojas? Mabel, vos había hecho la pregunta por el ciruelo, ¿verdad? Sí. Es normal que todos los decarosos son caducifolios y en esta época del año pierdan todas las hojas. Sí. Porque me había asustado. Quizá a veces pasa que tiene algún pequeño rebrotecito, algunas hojitas chiquititas, pero como son árboles caducifolios, lo más normal, todos los decarosos pierden todo su follaje ahora en otoño. Las ramas están llenas de, como si fueran brotecitos chiquititos. O sea, que está bien, está normal. No te preocupes. Tiene que ver con esto también que contaba anteriormente. Ten en cuenta que la mayor cantidad de producción de frutales de carozo o de pepita están en el sur. Y esta condición de que sea caducifolio, de que pierdan las hojas, también tiene que ver con que el árbol pueda soportar los inviernos. ¿Viste? Que imagínate que si es un árbol grande que está lleno de hojas, cuando empieza a caer nieve y cae arriba de las hojas, se terminarían quebrando todas las ramas, ¿viste? Así que es normal que pierdan las hojas, ¿sí? No te preocupes por eso. Buenísimo. No, está bien. Gracias, muchas gracias. No, por nada. Bueno, no sé si alguien tiene... Olivo, déjame contestar. ¿Cómo? La del olivo, contesta. Bueno, acá hay una pregunta más de un olivo que la va ahí y les va a contestar. Bueno, les cuento que el olivo es un frutal de follaje perenne, o sea que mantiene sus hojas todo el año. Y en realidad es un árbol que prácticamente no requiere poda. Es importante hacer, mientras son jóvenes, hasta el tercer año de edad, hacerle una poda de formación para lograr una copa globosa, y después nosotros lo que vamos a tratar de mantener es su altura, que mantenga una copa que nos deje al alcance la posibilidad de cosecha, y en realidad el olivo prácticamente no se poda. Se da muy bien en nuestra región. Bueno, también es para tener en cuenta. Hemos hecho cosechas con olivos, si bien nosotros llegamos a tener el tamaño de una aceituna a nivel comercial, las plantas se cargan mucho, tienen muy buena fructificación. Así que también es un frutal a tener en cuenta a la hora de elegir qué podemos plantar. Bueno, si no van quedando dudas, nosotros lo que vamos a hacer es ir cerrando. Cuando Vivi, que tuvo que hacer la gestión hoy, pueda conectarse, les va a compartir el Power. Y agradecer también a Florencia, que del otro lado nos estuvo haciendo justo, ella también hoy está en una capacitación, pero nos hizo la logística como para poder llevar adelante esta capacitación y poder transmitirles esta clase que los chicos habían preparado con mucho entusiasmo, como lo hacen siempre. Así que por lo pronto agradecerles una vez más, esperarlos al próximo encuentro, es el anteúltimo ya de este ciclo. Así que les va a quedar el chat para poder seguir haciendo algunas preguntas que nosotros iremos contestando. Así que si les parece, para que no se extienda, porque nos pasamos del horario de la plataforma, nos despedimos hasta la próxima semana. Chicos, gracias por todo. Bueno, muchas gracias por... Gracias a ustedes. Y muchas gracias. A disposición de las consultas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.